Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bueno, vamos entonces a hablar de aquel tiempo que Jesús pasó en la cruz y que sufrió tanto como ninguno de nosotros somos capaces de imaginar. Porque el dolor de Jesús en la cruz fue mucho más que unos clavos, unas carnes destrozadas. Jesús sufrió lo que literalmente es indecible, es decir, no se puede decir, no se puede describir, porque sufrió la ira del Padre. ¿Saben qué es la ira del Padre? El infierno. Una vez dije esto y alguien me dijo, no, la Biblia dice que el infierno es un lugar. Bueno, si es un lugar, Dios lo sabe. Pero, ¿habrá algo peor que la ira de Dios? No. Entonces, hermanos, independientemente de si el infierno es un lugar, la esencia del infierno es la ira del Padre. Así como la esencia del cielo es la presencia del Padre. ¿Me hago entender? Es decir, ¿habrá algo más glorioso que la presencia del Padre? No, ¿cierto? Nada más glorioso que el Padre. Entonces, ¿qué es el cielo? Bueno, si es un lugar, el Dios hará un lugar. Pero ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es la gloria del cielo? El Padre. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 23, versículos 33 al 35. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y los malhechores, uno a la derecha, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Hermanos, cuando Jesús entregó su vida en la cruz para saldar, es decir, para poner en ceros la deuda impagable que teníamos nosotros, y para ponernos en paz con Dios, pronunció 7 expresiones que demarcan en gran medida el carácter santo que debe acompañar la vida de su iglesia en la tierra. Es decir, cada una de estas expresiones estaban marcando una ruta de santidad para ustedes y para mí. ¿De qué manera? Bueno, cada uno de los expositores esta tarde lo vamos a estar describiendo de una y otra manera, ¿no? Y la primera expresión fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire, Jesús no estaba diciendo, pobrecitos, ellos no saben. Como a veces decimos nosotros, ¿no? No, es que eso es un angelito. No, eso no es verdad. Jesús no estaba diciendo eso. Esta expresión realmente encierra la más grande demostración de amor que jamás se haya hecho. Miren, hermanos, Jesús fue torturado. Sus carnes fueron destrozadas. Eso sí lo hicieron los romanos y los judíos. Eso no lo hizo el Padre. Por la voluntad del Padre, claro. Pero esto lo hicieron los seres humanos, los deudores hicieron esto. ¿Contra quién? Contra el Salvador. Fue torturado, fue escupido. ¿Cierto que eso que nos escupan la cara es feo? Realmente por acá no duele, pero acá como duele. Esta semana vi, alguien publicó esa foto típica de antiguamente cuando salían los estudiantes del colegio y salían 2 alegando. Y de pronto alguien trazaba la raya y decía, el que toca aquí toca cara. Y eso era el peor insulto, enseguida se agarraba la pelea. Hermanos, a él lo escupieron, lo escarnecieron hasta donde no más nos imaginamos.
Sus carnes fueron destrozadas como a nadie se lo habían hecho, por la voluntad del Padre. Ahora, humanamente ellos tenían una razón. Como le decía un ladrón, a otro salvó, o como le decían allí, a otro salvó, sálvese también a sí mismo. Estaban decepcionados de aquel a quien querían coronar como rey en Jerusalén y se rehusó a hacerlo. Entonces lo destrozaron. Todo cuanto pudieron le hicieron, lo condenaron indultando a Barrabás, un terrible criminal, un famoso ladrón. ¿Saben? Barrabás representa a usted y a mí. Porque para poder indultar a Barrabás, que merecía la muerte, tuvieron que condenar al justo. Y así pasó con nosotros. Tuvieron que condenar al justo para que usted y yo no tuviésemos deuda. Entonces indultaron a Barrabás a precio de condenar al inocente, lo colgaron en la cruz, es decir, lo hicieron maldito de la sociedad. Y lo colgaron desnudo para que su vergüenza fuera mayor y pregonar vergüenza pública sobre él. Y él decía: Padre, perdónalos. Saben, mire, cuando condenaban a un convicto, se escribía un cartel allí arriba, en la parte de arriba, donde se relataba cuál es el delito por el cual se lo condenaba. ¿Qué dijo Pilato? No halló ninguna culpa. Pero tenía que escribir algo, y entonces, ¿qué escribió? El Rey de los Judíos. Tal vez Pilato en el fondo quería darles algo de razón, como quien dice: lo condenamos por proclamarse rey. Pero cuando lo interrogó no halló ninguna razón. No fue hallado delito. Ni siquiera fue hallado delito contra la ley, de lo cual le acusaban los sacerdotes, porque eso era una razón para condenarlo. Pero no pudieron, porque cada vez que procuraban hacerlo caer en sus trampas, él los desarmaba, usando la palabra. Así que Pilato entonces escribió: Rey de los Judíos. Y todavía tal vez hacían eco esos gritos furibundos del pueblo clamando: crucifícalo. Téngalo por seguro que él tenía esos gritos en su mente, tal vez se escuchaban todavía. Pero de repente él exclama: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y como dije al principio, no es un: Padre, pobrecitos, ellos no tienen la culpa. Porque es que nosotros somos buenos para disculparnos ante Dios cuando decimos: Dios sabe que yo soy así. Bueno, si nosotros decimos eso es porque ya también nosotros lo sabemos. Entonces, ¿por qué no nos arrepentimos? Una cosa que sí pasó es que Jesús comprendió que sus verdugos estaban ciegos. Es decir, no comprendían absolutamente nada de lo que estaban pasando, no entendían. Ellos estaban convencidos que era justo condenarle, así no tuviera culpa. Pero uno hace culpables a los demás por no hacer lo que a uno se le antoja. Y ellos querían hacer culpable a Jesús porque no se dejó coronar como rey. Y los sacerdotes los convencieron de que le pidieran su sacrificio, porque le hablaba a los sacerdotes y los hacía avergonzar. Y como dicen hoy muchos líderes religiosos, es que ellos son los ungidos, entonces con el ungido no se mete nadie. Lo cual es una vergüenza para la fe cristiana, que hoy líderes religiosos se hagan pasar como los ungidos, porque el ungido fue crucificado para tomar nuestro lugar
y darnos su unción y hacernos dignos de la salvación. Ellos sin saberlo llevaban al Mesías a cumplir su misión, que era pagar en la cruz la culpa nuestra. Entonces cuando Jesús dice, Padre, perdónalos, realmente también está diciendo, Padre, perdona a Margarita. Padre, perdona a Teresa. Padre, perdona al Demar. Perdona a Gabriel. Perdona a Oscar, perdona a Edgar, perdona a Alberto. Porque no tienen ni idea lo que están haciendo. Y si nosotros estuviésemos allí, también lo hubiésemos crucificado. Lo hubiésemos condenado. ¿Sabían ellos lo que hacían? No. Jesús tenía razón, no sabían lo que hacían. No sabían que el que estaba allí colgado era el Mesías. Solamente tenían en cuenta que los había decepcionado en lo que ellos querían. Jesús pidió perdón por sus verdugos porque había venido a redimir de la condenación. ¿A quiénes? A los Barrabás. Es decir, a usted y a mí. Porque nosotros somos esos Barrabás. Usted y yo delinquimos contra la ley de Dios en el pecado y en la desobediencia. Nos hacemos asesinos cuando hablamos mal de los demás. Cuando somos capaces de pasar por encima de la honra de otra persona, y creo que aquí ninguno nos podemos lavar las manos de esto. Porque todos hemos pecado. Cristo reemplazó a Barrabás. Y la iglesia de Cristo está hecha de puros Barrabás. ¿Saben por qué? Porque Cristo tomó su lugar y nos libró de la condenación llevando la culpa en esa cruz. Como llevó la culpa de Barrabás, también llevó la nuestra. Cristo pagó la deuda. Y allí en el cielo hay un aviso que dice totalmente pago. Solamente hay una condición, que seamos hijos de Dios. Por eso no importa su condición. Hay perdón por la muerte de Cristo. Es necesario que Cristo gobierne nuestra vida. De otra forma, entonces no gozamos de esa bendición. Porque aunque sea enorme, grande nuestro pecado, mayor es la misericordia de Dios. Así que ese Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es para usted y es para mí. Con tal que reconozcamos nuestra condición de Barrabás, de ser pecadores, arrepentirnos y pedir perdón. Luego entonces que Jesús ha dicho esto, un poco más tarde lanza la segunda expresión, y está en Lucas 23, 39 al 43. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, ¿qué dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, estos dos ladrones, tan criminales como Barrabás, representaban lo peor de la sociedad. Y resulta muy curioso y nos parece injusto, ¿no? Que estos dos mueran y que Barrabás fuera indultado. Así es la vida, hermanos. Hoy los pájaros le tiran a las escopetas. Hoy personas sin ninguna autoridad moral están señalando a los demás. No es sino que se calienten las elecciones y vemos esto por todas partes. Pero no es sino que nos
cerremos también la puerta en la casa y continuamente estamos señalando a los demás. Estos dos representaban lo peor, tipificaban la humanidad de hoy, toda totalmente entregada a hacer el mal. Sin embargo, al tener un encuentro personal con el Hijo de Dios, se ven dos hechos totalmente distintos. El uno lo rechaza y se mantiene en su pecado, arrogante, engreído, y lo que hace es retarlo a que se baje de la cruz. ¿Eres el Hijo de Dios? Bájate y bájanos. ¿Qué buscaba? Su beneficio. Sabía que él había resucitado a Lázaro, sabía que sanaba enfermos. ¿Por qué no te bajas y por qué no nos bajas? Pero había un segundo ladrón, tan malvado como él, tan pecador como él, como el primero. Y en cambio cuando es confrontado frente a la santidad de Cristo, frente a la inocencia de Cristo, recibió la luz para comprender que él debía morir. ¿Saben? Porque si tal vez ustedes y yo hubiésemos estado allí colgados al lado de Cristo, también hubiéramos dicho como el primero, tal vez un poquito más santos hubiéramos sido, ¿no? Señor, bájanos de aquí y te prometemos que vamos a la iglesia en Normandía y predicamos tu evangelio. Promesas falsas que hacemos y nunca cumplimos. Pero no. ¿Saben? Es demasiado extraño y demasiado valiente que este hombre no le diga, bájame Jesús y yo te sirvo. Sino que le dijo, ¿sabes Jesús? Yo merezco morir. Y no estaba muriendo de un solo disparo. Estaba muriendo asfixiado entre el dolor y la agonía de la falta de oxígeno en sus pulmones, allí colgado en una cruz. Y todavía decía, yo merezco morir, porque soy un criminal. Son dos criminales, ambos iguales. Eran tres de hecho, el primero fue indultado. Y estos dos fueron condenados. Y el uno dice, si eres hijo de Dios, bájate y bájanos. Y el otro dice, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que merezco morir. Ay, hermanos, cuánto nos cuesta reconocer eso, ¿cierto? Regularmente decimos al Señor, tú sabes el mal que me hizo esa persona, págale conforme él merece. Cada vez decimos, yo merezco ser insultado, yo merezco ser condenado, yo merezco ser maltratado. Pero él comprendió que él debía morir y que el Hijo de Dios no tenía ninguna razón para estar allí, excepto tomar su lugar. Así que entonces reconoció su culpa. No pidió el favor de que le bajaran de la cruz, sino que clamó misericordia para la eternidad. El uno insultaba y el otro entendió su situación y confesó su pecado. Por eso dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces escuchó lo que Jesús vino a traer a todos, a usted y a mí. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué marcó la diferencia para que el uno fuera justificado y el otro fuera condenado? El comprender o no a quien tenían a su lado. El uno vio al Hijo de Dios y el otro vio a un fracasado. ¿Usted a quién está viendo a su lado? Eso definió su actitud y eso definió el resultado para la eternidad. El uno acusó a Jesús de no hacer nada para sacarlo del problema, como a veces lo hacemos nosotros, y el otro se arrepintió y confesó su pecado y dijo, soy culpable. Quiero preguntarle con respeto, ¿a cuál de los dos ladrones se parece usted? Preguntémonos eso, ¿a cuál me parezco? Porque ciertamente muchas veces nos parecemos más al primero. Porque estamos condicionando al Señor, le decimos, bájate, me bajas. Y como somos más santos que ese ladrón, le decimos, yo te prometo. Y hacemos promesas que nunca cumplimos.
¿Cómo alguien que tiene obligaciones con nosotros, o como quien por misericordia nos devuelve la paz que hemos perdido por causa del pecado, delinquiendo contra la ley de Dios? ¿Cómo somos capaces de reaccionar así? ¿Cómo somos capaces de decirle, es que tú tienes la obligación de ayudarme porque soy tu hijo? Creo que es mucho más santo decirle, yo he pecado, pero ten misericordia. Señor, gracias por tu bondad. Gracias porque nos tienes en cuenta la maldad que tenemos y nos ayudas a ser hijos que te honren. Dejamos este tiempo en tus manos, y ahora que viene nuestro hermano José María, te ruego, Padre, que lo uses también. Por misericordia a todos nosotros, úsanos, para que a nosotros mismos seamos edificados y también los que están con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Vamos con la tercera palabra. Y esta tercera palabra es: mujer, he ahí tu hijo, he ahí a tu madre. Encontramos en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 26 y 27. Dice la palabra: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Es difícil pensar que nuestro Señor estaba crucificado, maltratado, sufriendo, porque estaba sufriendo y estaba pensando en su mamá. Aunque eso ya había venido de tiempo atrás, me imagino, es el plan perfecto de Dios. Pero estaba pensando en su mamá. ¿Qué haría la mamá cuando él no estuviera? En esta tercera palabra, nuestro Señor enfatiza el carácter familiar que tiene para con nosotros, en ayudarnos y en cuidarnos. Y el discípulo, que es Juan, aceptó la voluntad del Señor y aceptó a María en su casa. El Señor quiere que alguien cuide de su mamá. Por eso planeó desde tiempo atrás y eligió a Juan para eso. Por eso era su discípulo preferido, era su discípulo amado, para que cuidase a su mamá cuando el Señor no estuviera. María siempre también estuvo con su hijo, ayudándolo, alimentándolo, cosiéndole la ropa, acompañándolo a todas partes donde él iba, arreglando sus sandalias. Siempre estuvo con su hijo y él no quería dejarla sola. Por eso le pidió al discípulo amado que la cuidara. Y eso también representa la unidad, la unión que no debe faltar en los hogares. Como los padres cuidan a sus hijos, nosotros los hijos también cuidamos a nuestras madres. Las honramos, las respetamos, y es nuestro deber cuidar a nuestros mayores, a nuestras madres y padres. Como María cuidó de su hijo, nosotros también debemos dar gracias por todas las mamitas que crían solas a sus hijos, por todas nuestras madres, por todas las mujeres trabajadoras, por las madres que cuidan a los enfermos, por las mujeres que son la ayuda idónea para su esposo, para sus hijos en su casa.
también como Juan fue el discípulo amado, porque el Señor le enseñó a amar, él era un preferido del Señor, y él era bonito, acariciaba al Señor, él lo amaba, él también lo amaba. El Señor sabía que ese discípulo Juan era el que iba a cuidar a su mamá muy bien, por eso le dijo: he ahí tu madre. La relación de su madre María y el discípulo de Juan era una familia espiritual, donde nosotros los creyentes nos convertimos también en hermanos en Cristo. Permítanme, leo Marcos 3, 31 al 35, que dice: la madre y los hermanos de Jesús Marcos 3, 31, 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y quién mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Una familia en Cristo. Amén. El hermano Alberto nos trae la siguiente palabra. Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios les siga bendiciendo. La cuarta palabra la encontramos en Mateo capítulo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sentía allí solo en aquella cruz. Su padre no podía estar con él en ese momento. Sus discípulos también le habían dejado. Dice más: todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Qué triste es la soledad. Qué triste es sentirse uno abandonado. Que su Padre, con el cual gozaba, dice la palabra de Dios que Jesús gozaba de la gloria de su Padre, no estuviera ahí en ese momento. ¿No han ustedes experimentado que cuando están de pronto bajos de nota, enfermos, ven una cara conocida y como que se anima uno? Pues Jesús no le sucedió eso allí en la cruz del Calvario. ¿Por qué no estaba el Padre? El profeta Habacuc dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, refiriéndose a Dios Padre. Muy limpios eres de ojos para ver el mal. Y Jesús estaba llevando en ese momento todo el pecado por nosotros. Dice Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y muchas veces no entendemos qué era lo que estaba sucediendo allí en la vida de nuestro Señor y Salvador. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado.
como si Él hubiera sido el que hubiera cometido todos los pecados, los de cada uno de nosotros sumados, los estaba llevando allí en aquella cruz. Y su padre dice, más muy limpio eres de ojos el profeta para ver el mal. No podía estar allí. No podía estar en ese momento y no puede estar donde hay pecado. Y esa es la obra completa de Jesús allí en la cruz del Calvario por nosotros. Él nos mira a través de su Hijo Jesucristo. Y dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. ¿Para qué? Primero, no podía estar porque llevaba todo el pecado en ese momento. ¿Y para qué? Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Era necesario, era requisito, debía pagar por eso, sentir el abandono, que no estaba la presencia de su Padre ahí y sintió en esa humanidad con que estaba allí en la cruz del Calvario, para que nosotros fuésemos hechos justos delante de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa es esa obra hermosa, perfecta, en la cual cada día que amanece debemos dar gracias. Porque si no hubiera sido hecho por nosotros, lo hizo pecado, si no hubiera sido hecho pecado por nosotros, no tendríamos nosotros justificación ante el Padre, y el cumplimiento de la palabra se da. La paga del pecado es la muerte. Y todos hemos pecado. Y el alma que pecare, esa morirá. Jesús estaba llevando ese pecado nuestro en su vida allí en la cruz. Y es por eso que siente el abandono. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Estas palabras encierran el amor de Dios hacia nosotros. Alguien podría estar hoy triste, apesadumbrado, pasando por situaciones difíciles y diciendo, Dios, ¿por qué me has desamparado? Pero esta palabra nos llena de aliento, nos fortalece y nos dice, no te he desamparado, por el contrario, envía a mi Hijo para que muriera por ti. Es tiempo de reconocer y es tiempo de celebrar eso que sucedió allí en la cruz del Calvario. Es triste pensar que Él llevó lo que yo debía haber llevado, pero lo hizo por amor a nosotros. Y si no hubiera sido así, hoy estaríamos condenados por toda una eternidad. La quinta palabra la encontramos en Juan, capítulo 19, verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed, tengo sed. El apóstol Juan describe ese momento difícil de vivencia en la humanidad de Jesús. Humano, estaba sintiendo. Nos muestra que en esa humanidad el Hijo de Dios sintió sed como parte de ese sufrimiento por nosotros. Debía soportar todos esos procesos en su cuerpo biológicos, resultado de la aflicción, resultado de que
le habían desgarrado su cuerpo con el látigo que tenía en las puntas el metal, el hueso que pegaba y desgarraba, cargando su cruz, y era por todo lo que él tenía que pasar. ¿Hemos tenido sed nosotros? Claro que sí, muchas veces, y sentimos ese deseo, esa necesidad de saciar esa sed. Pablo nuevamente dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y por eso sintió sed. Si hubiera estado en esa humanidad, en esa divinidad, no hubiera sentido sed. Pero estaba viviendo esa humanidad, ese que dice no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino, ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por eso, todo ese proceso que estaba viviendo, ¿sí?, incluía esa angustia y esa sed que nos da a nosotros cuando biológicamente el cuerpo siente deshidratarse. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, y estando en esa condición de hombre allí en esa cruz, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Qué amor tan grande. Es el mensaje que el Señor deja a través de estas palabras en nuestros corazones. Es un mensaje de que lo hizo por nosotros, por cada uno de nosotros. Eso hoy nos alienta, nos da fuerzas, nos da ánimo para seguir adelante en medio de cada dificultad por la cual nosotros tenemos que pasar. No escatimó, ¿sí?, no se aferró, no dijo: es que soy Dios y no puedo dejar esa condición para bajar a la tierra y entregarme hasta la muerte de cruz. Mantenía su divinidad, pero en este momento se estaba haciendo siervo, hecho semejante a los hombres, para venir a cumplir la voluntad del Padre, para venir a entregarse hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy tenemos mucho por qué dar gracias a nuestro Dios. Y estas palabras, en medio de tantas situaciones por las cuales están sucediendo, nos animan a postrarnos y darle la gloria a Dios por haber entregado a su Hijo y por haber vivido todo ese proceso que vive el cuerpo humano antes de partir de esta tierra, antes de morir. Eso lo vivió el Señor. Y eso nos llena de una responsabilidad muy grande, y es honrarlo, servirle, y cada día decirle: Señor, gobierna mi vida, todo mi ser. Aquí estoy delante de ti. Soy ese siervo por el cual tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario. Hermanos, Dios les siga bendiciendo. Hermano Aldemar. Hermanos, hay un canal en YouTube que se llama Vite. No sé si alguien lo ha mirado. ¿No? ¿Nadie lo ha mirado? Vite, B larga I T E, Vite.
tienen videos muy cortos, de 8 o 10 minutos, de la historia de la iglesia, de los temas fundamentales. Es un canal muy serio, se lo recomiendo. Vi precisamente en el día de ayer un video sobre por qué la Semana Santa siempre cae en fechas diferentes. ¿Por qué nunca es la misma fecha? Interesante, ¿no? Yo pensaba que era una cuestión comercial simplemente y me sorprendió lo que él explicó ahí. Y se debe a razones astronómicas, se debe a calendarios, al calendario combinado entre solar y lunar y a otros factores. Y lo que más me gustó es la aplicación que él hizo al final diciendo, esto no es solo una coincidencia. Esto debemos verlo como un acto de la providencia de Dios, que se encarga de que las cosas sucedan como Él quiere que se sucedan. Traigo a colación esto porque la muerte de Cristo es el centro del Evangelio. ¿Y qué estamos celebrando aquí? La muerte de Cristo. El nacimiento, la Navidad, es muy importante. Pero es más importante, digamos, la muerte de Cristo. O sea, es una especie de clímax. Y eso vamos a estar viendo en este momento. Abran sus Biblias en Juan capítulo 19, versículo 28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese. ¿Han tenido ustedes presente que esa frase se repite muchas veces en el Nuevo Testamento, cierto? Para que la Escritura se cumpliese. Cristo estaba siempre empeñado en que la Escritura, la palabra de Dios, se cumpliera. Hermanos, ¿cómo sería de bueno que nosotros pensáramos lo mismo? Para que la Escritura se cumpliese, perdón, les dije el 28, ¿cierto? No, es el 30. ¿Sí? Creo que había leído el 28. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Le estaba diciendo que esta semana que celebramos es precisamente la consumación de todo. Estamos celebrando eso, el cumplimiento de todo. Todo el Antiguo Testamento se había escrito a manera de una sombra de lo que había de venir. Todo lo que ustedes leen en el Éxodo, sobre el templo, sobre las medidas, sobre los requisitos, tantas cosas. Hay una descripción resumida en Ezequiel capítulos 40 al 48. Y bueno, uno que no está muy familiarizado con todas esas medidas, codos por aquí, codos por allí, y que tantos codos, uno tal vez se siente bastante desorientado leyendo estos capítulos. Pero ahí en el capítulo 43 de Ezequiel, en los primeros versículos, está una clave fundamental para entender todos esos capítulos, del 40 al 48. Ahí el Señor le dice a Ezequiel que le repita a su pueblo para que oigan, para que entiendan, para que pongan cuidado, para que pongan por obra la ley, lo que Él ha mandado, todo eso. O sea, todo en el Antiguo Testamento se tenía que cumplir en Cristo. En Cristo tiene su cumplimiento. Hermanos, quiero llamarles la atención a otro factor. Hemos hablado de que el número 7 en la Biblia se repite muchas veces también, ¿no? 7 trompetas, los 7 espíritus de Dios, las 7 iglesias, en fin. Qué curioso. 7 palabras, ¿no? 7 palabras. ¿Qué es eso? Esas son 7 trompetas de Dios desde la cruz. Dios nos dé entendimiento para comprender lo que esto significa.
Quiero que vayamos a Isaías, el capítulo 53 y el versículo 7, y leamos algo muy significativo también. Isaías, el capítulo 53 y el versículo 7. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Así que en todas estas horas que él estuvo aquí, en la cruz, lo azotaban, le gritaban, le decían: bájese, a otro salvó, sálvate a ti mismo. ¿Y él respondió algo? No, estuvo callado todas esas horas. Callado, como lo leemos aquí. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Boca cerrada. Digan lo que digan. Insultos por aquí. Desprecios. Desafíos. Orgullo. El gusano desafiando al Creador. Porque Él era el creador de todas las cosas. ¿Lo recuerdan? Sí recuerdan, ¿verdad? El creador de todas las cosas por Él fueron hechas. Y un gusano ignorante ahora está desafiando al Creador. Hermanos, y Él mudo, ¿verdad? Mudo. No abrió su boca, pero sí, la abrió 7 veces. La abrió para decir estas 7 expresiones. Y aquí estamos, ¿en cuál? En la 6ª, para decir, consumado es. ¿Qué significa esto? Significa completado, cumplido, terminado. ¿Qué? Terminado, completado, cumplido, ¿qué? Bueno, es el cumplimiento total de lo que dice Daniel 9:24. Por favor, vamos un momentico a Daniel, el capítulo 9, versículo 24. Y aquí Jesús estaba cumpliendo esto. ¿Todos lo tienen? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ojo, escuchen atentamente, ¿para qué? Para terminar la prevaricación. ¿Qué es prevaricación? Es delinquir. Se aplica específicamente a un funcionario público que delinque en cuanto a los deberes que le han sido encomendados. Abusa de sus deberes. Delinque. Bueno, nosotros somos administradores de Dios, todos, y hemos delinquido. Esa es la prevaricación. Y poner fin al pecado. Jesús, con su muerte en la cruz, estaba poniendo fin al pecado. El pecado había separado al hombre de Dios. Y ahora aquellos que estuvieran en Cristo ya no estarán más separados. Hermano, amigo, si usted ha creído en Cristo, si usted ha confiado en Él, usted ya no está separado de Dios. No, usted es bienvenido. ¿Recuerdan eso que dijo el Señor Jesús allá en Mateo capítulo 25, cuando habló de que el día que Él venga por segunda vez se sentará en su trono y pondrá a los justos al lado derecho y los injustos al lado izquierdo, así como el pastor coloca sus ovejas y los cabritos los separa? Y entonces les dirá a los de la derecha:
venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, y luego se dirigirá a los de la izquierda y les dirá: apartaos de mí, malditos. Qué cosa dura, ¿no? Pero es que rechazaron a Cristo. Miren, ¿acaso fue barato lo que hizo Cristo? ¿Acaso es poca cosa la que hizo Cristo? ¿Y para que vayamos a rechazarlo? Ese es el pago que Dios mismo hizo por habernos amado. Ese es el costo que Dios mismo pagó porque nos amó. No tenía por qué habernos amado. Había podido dejarnos a nuestra propia suerte como dejó a los ángeles. Él no tuvo misericordia de los ángeles, no salvó a ningún ángel. Y ellos no le están reclamando por qué no nos salvó. Y nosotros podríamos haber corrido la misma suerte. Pero no, en lugar de esa suerte, Él nos amó. Pero no podíamos ser salvos sin pagar la deuda, porque entonces sería injusticia. ¿Me comprenden? El perdón no puede ser gratuito. El perdón se puede dar, pero haciendo justicia. Ese es el perdón que Dios da. Dios perdona, pero porque le cobró la deuda, toda la deuda, a alguien sin pecado. Y ese alguien cumplió todo, de principio a fin. Eso significa consumado es. Pero sigamos con Daniel. Miren, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, porque desde que entró el pecado en el mundo no hay justicia. Un día habrá cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y este mundo, este universo está manchado, tiene que ser deshecho, los elementos ardiendo serán deshechos. Y habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Entonces, en Cristo se estaba cumpliendo esto. Dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y algo más, vea, y sellar la visión y la profecía. Miren, después de Cristo ya no hay más profecía, ya no hay más visión. No, por eso no creemos en que Dios me mostró, en que Dios me reveló. No, eso se selló y aquí se está consumando. Consumado es. Aquí se está cumpliendo esto. Dice, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sí, Él ya va a ser ungido, va a ser exaltado a la diestra de Dios. Pero, hermanos, así que cuando Él dijo consumado es, está diciendo, está todo completado, está todo cumplido, está todo terminado. Había cumplido las Escrituras, como lo leemos ahí mismo en Juan 19, 31 al 37, en el relato de que le procedieron a quebrar los huesos a los crucificados, pero cuando llegaron a donde estaba Jesús, no se los quebraron. Y a cambio de eso lo atravesaron con una lanza. Y todo eso, los que lo hicieron no lo hicieron para cumplir las Escrituras. Pero ese es el gobierno de Dios sobre los hombres. Estaban haciendo exactamente lo que las Escrituras decían. Así que Jesús estaba cumpliendo la totalidad de las Escrituras. Jesús también en ese momento había consumado, había cumplido todas las demandas de la justicia y la santidad de Dios.
Recordemos la expulsión del paraíso de nuestros primeros padres y de toda la generación en lo sucesivo de la humanidad. Todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Lo han leído, ¿verdad? Romanos 3:23. Destituidos de la gloria de Dios. Pero el hombre fue amado por Dios, pero tenía una deuda infinita, impagable, imposible de pagar para el hombre. Así que Dios mismo se hace hombre en la persona del Hijo, y celebramos la Navidad también, el nacimiento. Enseguida comienza a obedecer todo lo que yo, Aldemar Osorio, debía obedecer, pero jamás he obedecido. Y lo que todo aquel que llegue un día a la presencia de Dios, al cielo, debía obedecer, pero no ha obedecido. Él lo obedeció. O sea, él cumplió lo que Adán debía haber cumplido cuando no había pecado. Después de pecar, ya Adán no era capaz de cumplir ninguna cosa. Como nosotros no hemos sido capaces de obedecer todas las demandas de Dios. Así que Cristo, en todos los 30 años que caminó por esta tierra, Cristo obedeció al Padre en todo. Nunca pecó contra Dios, nunca lo enojó, nunca lo desobedeció. Siempre hizo la voluntad de Dios como yo debería hacerla, como usted debería hacerla. Pero como nosotros nunca podemos hacerla, entonces Él lo hizo. Y estaba diciendo: está consumado, está completado, está terminado. Ahora Aldemar puede cantar. Ahora puede hasta saltar y subirse a un árbol para celebrar. Sí, y hasta danzar también. ¿Cierto? ¿Cierto, hermana Yolima? Amén. Sí. Entonces, ahora podemos celebrar. Ahora podemos regocijarnos, hermanos, porque toda la deuda ha sido pagada. La deuda de obediencia y la deuda de culpa, la deuda de mis pecados, todo fue pagado. Ya está consumado, todo está hecho, ya podemos celebrar, ya podemos regocijarnos. Pero, hermanos, queda todavía un enemigo para vencer: la muerte. Así que vamos a la última palabra, Lucas 23:46. Lucas capítulo 23, versículo 46, dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Antes de ir a la tumba, antes de perder el control de todo, de estar muerto, antes debe ponerse en las manos de su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, que Dios nos dé entendimiento, nos dé su espíritu para entender todo lo que significa eso de que podamos llamarle Padre al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que sepamos lo que significa ser un hijo de Dios. Que sepamos qué significa que yo pueda llamar a Dios mi Padre. Hermanos, que Dios nos dé entendimiento. Y finalmente, hermanos, que no se nos olvide encomendarnos antes de dormir. Me gustó mucho una expresión que le escuché estos días a Carlos Spurgeon, y la escuché también ahí en el canal de Vite. Spurgeon tenía en el tabernáculo metropolitano, como se vino a llamar la capilla de donde él fue pastor durante como 38 años, llevaba a la gente que iba a visitar a un sótano, y en ese sótano había mucha gente orando siempre, y él les mostraba, les decía: vean, esta es la razón de la bendición de esta iglesia. Esos que están orando ahí,
Y yo les suplico que el día que dejen de orar por mí, ese día renuncio, avísenme porque yo no tengo nada que hacer aquí. Hermanos, y él dijo esto de la oración. Dijo, la oración es la llave para abrir al levantarnos y es el cerrojo al acostarnos. No nos olvidemos encomendar nuestras almas al Señor antes de entregarnos al sueño. Esta mañana me levanté temprano y cuando me di cuenta estaba temblando y miré, la puerta se estaba moviendo. Estaba temblando bastante duro. No sé si se dieron cuenta. Y pensé, ¿estamos listos para eso? Hermanos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La muerte tenía que ser vencida. Es el último enemigo que será vencido. Y él tenía que vencerla. Y la venció. Y ahora yo también, y usted también la vencerá. Y nos levantaremos. Tal vez con un cuerpo similar al que teníamos, no sé, ¿no? Pero lo cierto es que nos reconoceremos, porque de esto habla la palabra de Dios, porque Él venció la muerte. Aleluya, de eso cantábamos hace un momento, ¿no? Hermanos, que el Señor nos bendiga y que ojalá Dios nos dé la gracia de entender que no nos reunimos aquí por religiosidad, por tradición, no, nos reunimos para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga.